El estancamiento que experimentas no es un problema de voluntad, es una falla matemática en tu arquitectura operativa. La mayoría de los proyectos mueren no por falta de esfuerzo, sino por la acumulación de fricción innecesaria. Has sido educado en la cultura del intento, donde se premia el movimiento por encima de la dirección. Pero en la física de los mercados modernos, el movimiento sin estrategia es simplemente ruido térmico. Estás gastando energía para mantenerte en el mismo lugar. Hace 4 siglos, Miyamoto Musashi decodificó esta anomalía. Olvida la imagen romántica del guerrero solitario. Musashi fue ante todo un ingeniero de la victoria. En su tratado, El libro de los 5 anillos, no legó misticismo, sino un sistema de eficiencia despiadada diseñado para eliminar el error humano. Él entendía que la inacción es el resultado de una mente fragmentada y que la derrota ocurre en el plano mental mucho antes de que se crucen las espadas. Tu incapacidad para escalar, para romper el techo de cristal de tu industria, nace de una arquitectura del autosabotaje. Tratas de resolver problemas del siglo XXI con una mentalidad de reacción. Musashi propone el desplazamiento de la certidumbre. La victoria no es algo que se busca, es algo que se construye mediante la eliminación de lo que no sirve. Si tu estructura no es inflexible en sus fundamentos, cualquier intento de expansión solo acelerará tu colapso. En los próximos minutos desmantelaremos tu percepción actual de la competencia. No estamos aquí para aprender lecciones, sino para integrar leyes. Vamos a transmutar tu operación actual en una maquinaria de dominio basada en 5 ejes críticos: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Este último, el vacío, es el punto de inflexión donde la técnica se vuelve invisible y el crecimiento se vuelve predecible. Si no comprendes la base de la tierra, el vacío te destruirá. La pregunta no es si estás dispuesto a luchar, sino si tu arquitectura está lista para ganar. La precisión comienza ahora. Para Miyamoto Musashi, la tierra no es un concepto poético, es la física del suelo que pisas. En el mundo de la alta estrategia, la tierra representa tu infraestructura operativa y el dominio absoluto de las leyes que rigen tu industria. La mayoría de los fracasos que interpretas como mala suerte o saturación del mercado son en realidad fracturas en tu cimentación. Intentas construir un rascacielos de ingresos sobre una base de datos fragmentados y procesos artesanales. La primera ley es inflexible. Conoce el camino, conoce el oficio y conoce las herramientas. En el contexto empresarial, esto se traduce en una auditoría brutal de tu realidad técnica. ¿Entiendes los márgenes reales de tu operación o solo gestionas el flujo de caja? ¿Comprendes los vectores de retención de tu audiencia o solo estás lanzando contenido al vacío esperando que el algoritmo te rescate? Si no comprendes la mecánica fundamental de tu sector, cualquier táctica que apliques no es más que ruido. Eres un arquitecto que no entiende la gravedad. Musashi enfatiza que un samurái debe conocer incluso el manejo de las herramientas del carpintero. Para el estratega moderno, esto significa que no puedes delegar aquello que no comprendes. La falta de base técnica genera una dependencia peligrosa. Si dependes de la suerte o de terceros para las funciones críticas de tu negocio, no eres un estratega, eres un pasajero. La tierra exige que te conviertas en un especialista de tu propia estructura. Esta fase requiere una honestidad incómoda. Debes identificar dónde termina tu conocimiento real y dónde empieza tu suposición. El crecimiento sostenido es una consecuencia directa de la estabilidad del fundamento. Si tu tierra es sólida, puedes soportar cualquier tormenta del mercado. Si es blanda, el mismo éxito te hundirá por el peso de la ineficiencia. Pero cuidado, la estabilidad sin fluidez se convierte en una trampa de cemento. Para evitar que tu estructura se vuelva una cárcel, debemos entender la naturaleza del agua, que es la única fuerza capaz de erosionar la roca más dura. Pero antes de fluir,
debes aprender a sostenerte. Si la tierra es la rigidez del fundamento, el agua es la inteligencia de la forma. Musashi sostiene que el espíritu del estratega debe ser como el agua, capaz de adaptarse al recipiente que lo contiene, ya sea una gota o un océano, sin perder jamás su esencia química. En el entorno de los negocios, esta ley define tu agilidad operativa. La mayoría de las organizaciones mueren por calcificación. Se vuelven tan rígidas en sus procesos que cualquier cambio en la presión del mercado las quiebra. La fluidez no es falta de estructura, es una estructura que no ofrece resistencia innecesaria. Debes mantener una mente líquida. Esto significa que tu tesis de negocio debe ser lo suficientemente clara para guiarte, pero lo suficientemente flexible para mutar ante la fricción. Si el mercado cambia de dirección y tú sigues empujando en la dirección antigua por apego emocional a tu plan inicial, estás violando la ley del agua. Estás oponiendo resistencia a la gravedad del mercado, y la gravedad siempre gana. La adaptabilidad estructural implica que tu sistema de entrega de valor debe funcionar bajo cualquier estado, en la calma de la estabilidad y en el caos de la crisis. Musashi decía que, en el combate, tu estado de ánimo no debe ser diferente del cotidiano. Para el estratega, esto significa que tu capacidad de ejecución no puede depender de que las condiciones externas sean perfectas. El agua fluye con la misma determinación por una pendiente suave que por una cascada violenta. Observa tu operación actual. ¿Cuánta energía gastas intentando que el mercado se adapte a ti en lugar de adaptarte tú al mercado? La verdadera ventaja competitiva no reside en predecir el futuro, sino en tener una estructura tan fluida que el futuro, sea cual sea, te encuentre preparado para tomar su forma. Sin embargo, la fluidez sin dirección es simple deriva. Para que el agua tenga poder de corte, necesita velocidad y enfoque. Necesitas entender el ritmo del ataque, la energía del fuego, para que tu adaptabilidad se convierta en una ofensiva letal. El agua erosiona, pero el fuego conquista. El fuego no es una metáfora de la pasión, es una descripción de la fatalidad. En la arquitectura estratégica de Miyamoto Musashi, el libro del fuego representa el momento en que la teoría colapsa y solo queda la ejecución en un entorno hostil. En el mercado, el fuego es la gestión del timing y el uso deliberado de la agresividad operativa. La mayoría de los proyectos fracasan porque sus líderes confunden velocidad con aceleración. Lanzan productos, campañas o sistemas basados en su propio entusiasmo interno, ignorando por completo el pulso térmico del entorno. Atacar cuando el mercado está frío es un desperdicio de recursos. Atacar cuando está demasiado caliente es arriesgarse a ser consumido por la saturación. La victoria, según esta ley, se decide antes del primer movimiento. Debes aprender a leer lo que Musashi llama el ritmo del colapso de tu competencia y el ritmo de ascenso de la demanda. En términos técnicos, esto significa que la ofensiva no es un evento, es un proceso de sincronización. Si tu ritmo es predecible, eres vulnerable. Si tu ritmo es errático, eres ineficiente. La maestría consiste en imponer tu cadencia a la industria, obligando a los demás a reaccionar a tus movimientos, en lugar de ser tú quien reacciona a los de ellos. Musashi introduce un concepto vital: pisar la espada del adversario. En la estrategia de negocios moderna, esto significa anticiparse a la reacción del mercado, de tal forma que dejes a tu competencia sin espacio para maniobrar. No se trata de ser simplemente el primero, sino de ser el que domina el tempo. Si permites que la competencia dicte el ritmo de la innovación o los precios, ya has perdido la iniciativa. Y en el libro del fuego, quien pierde la iniciativa, pierde la vida del proyecto. Debes detectar los puntos de quiebre, esos momentos donde la estructura del oponente se tensa, y golpear con una precisión que no deje lugar a la recuperación.
Aquí surge una claridad incómoda que debes confrontar. ¿Estás atacando por estrategia o por miedo a quedarte atrás? La reacción basada en el miedo es un incendio descontrolado que agota tu capital, tu energía y tu retención. El ataque estratégico, en cambio, es un fuego controlado, un láser aplicado con rigor quirúrgico donde la resistencia es menor. Musashi advierte sobre el peligro de volverse el enemigo, es decir, obsesionarse tanto con la lucha que terminas adoptando las mismas ineficiencias que intentas vencer. Para dominar el fuego, debes ser capaz de ver lo que no es evidente. Debes detectar el cambio en la presión del sector antes de que la oportunidad se extinga. Esto requiere que tu capacidad de respuesta sea inmediata. En el instante en que ves una abertura en el mercado, la duda es una falla técnica. La ofensiva debe ser total y absoluta, pero siempre calculada. El estratega no juega a la suerte. El estratega quema las naves de la mediocridad para forzar una resolución. Sin embargo, recuerda que el fuego más intenso es el que mejor se dirige. Para que tu ofensiva sea letal, debe estar informada por el entorno. Debes saber hacia dónde sopla el viento antes de encender la mecha, porque el fuego sin conocimiento del viento es un suicidio táctico. El libro del viento no es un tratado sobre ti, sino sobre la arquitectura del otro. Para Miyamoto Musashi, el término viento simboliza las tradiciones, los estilos y las inercias de las demás escuelas. En la ingeniería de mercados, esta ley representa la cartografía técnica de tu competencia. La mayoría de los emprendedores y creadores operan bajo un error fatal. Ignoran a la competencia por una falsa sensación de enfoque o la copian obsesivamente por miedo a la irrelevancia. Ambas posturas son violaciones a la ley del viento. El estratega no ignora ni imita. El estratega decodifica. Para Musashi, entender los métodos ajenos es la única forma de perfeccionar los propios. Esto no es espionaje superficial, es el análisis de las limitaciones estructurales de quienes te rodean. Cada sector tiene sus tradiciones, procesos, tonos de comunicación y modelos de negocio que todos siguen simplemente porque siempre se ha hecho así. Estas tradiciones son en realidad prisiones operativas. Si tu competencia es una estructura pesada, burocrática y lenta, su viento es la rigidez. Intentar competir contra ellos en sus propios términos es una ineficiencia. Tu ventaja estratégica reside en la ligereza y la velocidad que su estructura les prohíbe tener. La cartografía de la competencia te permite identificar el ruido de la industria. Si todos en tu nicho están gritando lo mismo, ese mensaje se vuelve invisible para el mercado. El libro del viento te exige encontrar el vacío que dejan sus excesos. Al entender hacia dónde sopla el viento de los demás, puedes posicionar tu oferta no como una alternativa más, sino como la resolución técnica a los problemas que la competencia, por su propia naturaleza, no puede resolver. No estás buscando ser mejor en una escala lineal. Estás buscando ser el único que opera en una dimensión que ellos ni siquiera han mapeado. Aquí es donde confrontamos una realidad incómoda. Muchas veces lo que llamas innovación es solo una reacción tardía a los movimientos de otro. Si tus decisiones dependen de lo que tu competidor publicó ayer, no eres un estratega, eres una sombra. El dominio del viento implica que utilizas la fuerza del adversario para acelerar tu propio movimiento. Si ellos saturan el mercado con contenido superficial, tu respuesta no es más volumen, sino una densidad técnica que los haga parecer irrelevantes. Este análisis de los vientos ajenos te otorga el control del clima operativo. Te permite saber cuándo el mercado está fatigado de una tendencia y cuándo está hambriento de una nueva estructura. Sin embargo, hay un riesgo latente. El estratega que mira demasiado hacia afuera corre el riesgo de perder su propio centro. El conocimiento del viento es una herramienta de navegación, no el destino final.
Una vez que has cartografiado el entorno y comprendido las inercias del oponente, debes volver al silencio de tu propia ejecución. Hemos recorrido la tierra, el agua, el fuego y el viento. Ahora, para que todas estas piezas funcionen como un solo organismo letal, debemos entrar en la dimensión donde la técnica desaparece. Es el momento de descifrar el libro del vacío. Hemos llegado al punto de no retorno. El libro del vacío es, paradójicamente, la sección más densa y la más difícil de integrar, porque no se trata de añadir una nueva técnica, sino de la desaparición de la técnica misma. Para Miyamoto Musashi, el vacío no es la nada ni es la confusión. Es el estado de claridad absoluta donde el estratega ya no tiene que pensar en las reglas porque se ha convertido en la regla. En tu arquitectura de negocio, el vacío representa la integración total de los 4 elementos anteriores en un organismo que opera sin fricción. Es el punto donde tu estrategia de crecimiento, tu entrega de valor y tu consistencia algorítmica son indistinguibles entre sí. La mayoría de los creadores y líderes operan en un estado de ruido. Están constantemente ajustando perillas, cambiando el título, retocando el producto, reaccionando a la última tendencia. Eso es lo opuesto al vacío. El vacío es la ausencia de esfuerzo consciente porque la estructura es tan sólida que la ejecución fluye por sí sola. Según los principios de crecimiento sostenido, este es el momento en que un canal o una empresa deja de perseguir el éxito y empieza a atraerlo como una consecuencia matemática de su configuración. Cuando tu tierra es firme, tu agua es fluida, tu fuego es preciso y tu viento es analítico, entras en una dimensión de mando donde el mercado simplemente responde a tu presencia. Musashi afirma: en el vacío hay virtud y no hay maldad. La inteligencia existe, el principio existe, el camino existe. Trasladado a tu realidad operativa, esto significa que el vacío es la purificación de tu modelo de negocio. Has eliminado los clichés, has desterrado la ineficiencia y has dejado de lado la motivación barata para abrazar la disciplina técnica. En este estado, ya no te preocupa si un video muere o si una campaña falla, porque entiendes que eres dueño de un sistema, no de un evento aislado. El vacío es el control total sobre lo invisible, la psicología de tu audiencia y la inercia del mercado. Aquí es donde ocurre la verdadera expansión. El espectador que llega a este punto de tu video o de tu ecosistema de marca no lo hace por curiosidad, sino por reconocimiento de autoridad. Has construido una narrativa tan coherente que el vacío de información en su mente ha sido llenado por tu arquitectura estratégica. Pero cuidado, el vacío no es un destino final donde puedes descansar, es un estado de alerta perpetua. Es la maestría de lo invisible que te permite detectar una amenaza antes de que se materialice y una oportunidad antes de que sea evidente para el resto. En el vacío, la estrategia y el estratega son uno solo. La lucha ha terminado porque la victoria se ha vuelto una propiedad intrínseca de tu forma de operar. Has dejado de ser un samurái que estudia la guerra para convertirte en el camino mismo. Llegados a este punto, la arquitectura de la victoria está completa. Hemos recorrido la solidez de la tierra, la fluidez del agua, el ritmo del fuego, la cartografía del viento y la integración absoluta del vacío. Pero el conocimiento sin ejecución es simplemente una nueva forma de inacción. La diferencia entre el estratega que domina su mercado y el que simplemente observa desde la barrera no reside en la cantidad de información que posee, sino en la precisión de su aplicación. Como bien establecen los principios de crecimiento sostenido, la maestría no es un evento, es una consecuencia matemática de un sistema refinado. Tu tarea ahora no es intentar aplicar estas 5 leyes simultáneamente de forma caótica. La maestría exige una tarea mínima terminada. Debes realizar una auditoría honesta. ¿En cuál de estos 5 libros está fallando tu estructura actual?
Si tienes los datos pero no sabes pivotar, tu problema es el agua. Si conoces tu mercado pero te falta agresividad en el timing, tu fuego está apagado. El diagnóstico es el primer paso de la ingeniería estratégica. No busques soluciones externas hasta que no hayas corregido la falla en tu propia arquitectura. Este video ha sido diseñado para transformar tu mentalidad de reacción en una de dominio. Si has llegado hasta aquí, formas parte del 30% que entiende que el éxito no es una casualidad algorítmica, sino una construcción técnica. No te pido que te suscribas por cortesía. Te invito a hacerlo si tu objetivo es profundizar en este nivel de densidad estratégica y alejarte definitivamente de los clichés del marketing superficial. La coherencia narrativa de tu proyecto depende de que la promesa que haces al mercado sea cumplida con la misma precisión con la que Musashi blandía sus 2 espadas. El crecimiento predecible y duradero está al alcance de aquellos que se atreven a ver lo que otros ignoran. La sesión de hoy ha concluido, pero la verdadera batalla comienza en el momento en que cierres esta pantalla y decidas qué ley vas a implementar primero. El reloj de la inacción se ha detenido. Ahora, el tiempo te pertenece. Nos vemos en la ejecución.